A continuación realizaremos el panel correspondiente a este bloque del encuentro. Invitamos a la mesa principal al doctor Juan José Ramírez, director general de la firma Vaya Aprendiendo, al doctor Leonel Pava, director de Desarrollo de Comunidades en Lógica. Este conversatorio será moderado por el doctor Andrés López Astudillo, profesor de la Universidad ICESI, y también queremos invitar al doctor Gatorno para que nos acompañe también en este panel. Igual, muchas gracias. Listo. Una mañana muy interesante, abriéndonos expectativas y sobre todo, y comprendemos porque una de las filosofías centrales que siempre hemos tenido en este comité de logística y quienes colaboramos en organizar este evento ha sido mirar a futuro. Y siempre nuestros eventos, y lo reconocemos así, se ha caracterizado por dejar más inquietudes que respuestas, dejar más preguntas en el horizonte. Sabemos que pueden pasar 10, 15, 20 años. Nuestros videos y registro lo atestiguan, los diferentes congresos. Podemos estar viendo videos de 80s, 90s, donde hablábamos de temas que en ese instante cuando los hablamos se veían irreales o se veían de futuro. O inclusive nos decían, ¿por qué nos traen conferencistas que no les entendemos lo que nos están diciendo? Y ese es nuestro espíritu. Queremos dejar conferencias que dejen rutas, caminos, propuestas o simplemente posibilidades. Muchas gracias por los aportes de la mañana y tengo varias inquietudes que me han abierto a partir de sus aportes. La primera inquietud que tengo es: estamos cambiando totalmente de pensar de cadena de valor a red de valor a una red valiosa, una red cero tiempo, pero una red con un valor inconmensurable. ¿Cómo pasar nosotros de pensar completamente al consumidor donde me valoraba porque yo le entregaba un activo, a una red cuando me tiene que valorar o me va a valorar por entregar un intangible? ¿Quién nos quiere colaborar con esta inquietud? Leonel, gracias. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que Juan José mencionaba en su introducción. Es preocuparnos cada vez más por entender las necesidades y motivaciones del consumidor, porque él no espera un producto solamente, sino espera un servicio, espera un impacto, espera una consecuencia. Y eso en las empresas debería entrar como el principal insight o input o feedback para el desarrollo de cualquier nueva línea de negocio, cualquier producto o cualquier servicio. Yo creo que es esa en principio una de esas es las cosas que hay que hacer para poder entender eso. Es centrarse en el entendimiento del consumidor, poner al consumidor en el centro, no poner al consumidor en el final de la red o de la cadena de valor. Es poner al consumidor en el centro. Ok. ¿Alguno más nos quiere colaborar? Yes, just picking up your point. Originally, we used to think of value just the product characteristics 20, 30 years ago. Then we augmented that product with services. And now we augment it further with things like environmental considerations, sustainability, concerns about
what's in the product, all these things. So we've got to educate ourselves that this is what the new consumer is thinking about. And as you say, it all comes back down to understanding and getting the segmentation right. Yep. Y hacer una buena segmentación. Ok, Juan José. Yo creo que hay dos cosas que hay que entender. Primero, lo que dice Leonel es muy claro, hay que tener el cliente en el centro del diseño. Y otra cosa que hay que entender también es que nosotros estamos dejando de mover cosas para empezar a producir experiencias. Las experiencias son fundamentales porque las experiencias son las que van a determinar los modelos y los cambios de conducta en el consumo. El tipo va a dejar de consumir un producto que se llama la chocolatina Jet para empezar a consumir la chocolatina Jet más el beneficio que el consumo de esa chocolatina Jet le va a proporcionar. Y eso se denomina experiencia. Y eso lo podemos entregar también en un camión. Si entendemos que ese nivel de satisfacción lo va a alcanzar ese consumidor y va a ser capaz de cambiar dinero y de cambiar una moneda por ese producto y por esa experiencia. Ok, continuando con nuestra reflexión, nosotros interpretábamos a nuestros consumidores por el perfil de consumo de activos, luego por el perfil de consumo de productos, donde nos interesaba el costo, la cantidad del empaque. Y ahora nos están pidiendo que pensemos ya no un consumidor, sino una persona con un perfil de comportamiento sobre emociones y sentimientos. Es decir, que pasamos de silos a procesos, a flujos, y ahora nos están diciendo en el centro, pero en el centro ya no el consumidor, sino estas emociones. ¿Cómo prepararnos desde la supply chain para comenzar a comprender que ya no tenemos silos, ya no tenemos activos, ya no tenemos empaques, ya no tenemos costo relacionado con activos? Leonel, John. Look, it all comes down, I think, to I'll use the word recipes. Yo uso la palabra receta. We all know that there's different Todos sorts sabemos of que hay processes, there's different que hay diferentes internal capabilities that we capacidades need, there's different internas, combinations que of tenemos, technology. diferentes, tecnologías All these diferentes. things are known. Todas estas cosas que tenemos, y lo que nos falta es que hemos estado mezclándolas y empatándolas sin una referencia directa al cliente. Creo que el gran descubrimiento es hacer las cosas internamente que tienen que ver directamente con las expectativas del cliente. Esa es la clave. Entonces no hay nada nuevo en cuanto a los ingredientes dentro de la compañía. Lo que es nuevo es que tenemos más conocimiento sobre cómo mezclar y empatar las capacidades internas, por ejemplo, entrenamiento de las personas, por ejemplo, tecnologías como CRM. Yo diría que usted no está utilizando CRM para ese 20% de los clientes que son leales, porque está creando un registro que es como una tarjeta de lealtad. Pero hay clientes que van y vienen y de pronto no es tan valioso utilizar el CRM ahí, mientras que hoy en día la tecnología le dice utilice todo con todo el mundo, la misma tecnología para todos. No, debemos ser más selectivos en la forma en que utilizamos las cosas, en la forma en cómo alineamos todo. Okay. Yo creo que hay, en adición a eso que dice John, hay otra cosa, y es, no recuerdo qué número era el slide que utilizaba Leonel para presentar los resultados de la encuesta. Y yo creo que ahí hay una tarea fundamental por hacer de parte del administrador y de parte del gerente de supply chain. Es un proceso educativo al interno de la compañía donde se demuestre la consecuencia de la ausencia de adopción en la tecnología. Me parece, estoy realmente sorprendido con el slide que muestra, no lo tengo ni siquiera planeado hacer. Y él le estaba preguntando, era solamente a las
30 compañías más grandes que hay en el país. Asusta. Y esa creo yo que es una tarea en la que el gerente del supply chain se tiene que emplear a fondo, y es en lograr demostrarle científicamente, en números, al financiero, al estratega, al de planeación y al CEO de la organización, el beneficio tangible que traería la adopción temprana, o la adopción ya no temprana, de esas tecnologías. Porque si esto está sucediendo en las formales más grandes, ¿qué estará sucediendo en las pymes? ¿Y qué estará sucediendo en el otro 54% de la economía que es informal? Entonces me parece que la oportunidad es enorme y está dada desde el gerente de supply chain entrando a su organización a desafiar al financiero con la propuesta de valor de la adopción de la tecnología, a desafiar al CEO con la propuesta de valor de la adopción de la tecnología y el impacto que esa debe tener en la estrategia de la organización para poder ser más productivo y más eficiente. Una aclaración, de los 30 están dentro de los 112 que contestaron la encuesta, ¿vale? Y complementando un poco con lo que mencionabas ahora, hay un punto importante que es no solamente ver la tecnología como el fin, sino como el medio, porque al final la tecnología es una herramienta que se debe adaptar a los procesos, a la estrategia de negocio de las compañías. Si arrancamos un proyecto de tecnología viendo la tecnología como el fin, vamos claramente en grandes digamos que posibilidades a fracasar en este proceso. Entonces la tecnología debe estar dada como un medio para poder conseguir mejores resultados en la organización. Si uno presenta un proyecto como que vamos a comprar, arrancamos diciendo vamos a comprar tanta plata en tecnología, ahí ya corremos un riesgo que de entrada el proyecto tiene el fin es la tecnología. El proyecto tiene que presentarse de manera de cómo a través de esa tecnología vamos a conseguir unos resultados diferentes en la organización. Ok, juguemos un poco con los conceptos. Pasamos de la globalización a la coalización. Coalización, por aquello de Google. Y pasamos de la competitividad a, podría yo pensar, que nos van a pedir, en vez de hablar de competitividad, a la colatitividad, por aquello de la colaboración. Si los activos los voy a tener que colaborar, si voy a tener Maker en la casa con un 3D, si voy a tener que el centro de distribución que tenía de X miles de metros ya, así como en Airbnb, el apartamento de la casa solamente lo utilizo el 24%. Si Toffer en los 90 nos dijo que iba a haber Serbucción, o sea, el que producía el mismo sus productos. Nos están acabando con los factores que por año nos dijeron en logística y supply chain que tenemos que organizar para ser competitivos, tiempo y espacio. ¿Y ahora qué? Tablero en blanco, arrancamos en cero. ¿Me dejan salir primero? Claro. Es que está muy provocativa. Yo creo que, y me imagino que la pregunta está formulada con ese propósito, con ese espíritu. Yo creo que la pregunta está formulada con ese propósito y con ese espíritu, que es provocar, y lo logra. Yo creería que no estamos pidiendo, o el medio ambiente no está pidiendo que se evite un tema, sino lo que está pidiendo es que se amplíe. Y diría yo que lo que se está pidiendo no es que se haga uno o el otro, sino que se haga uno y el otro. Nadie puede estar pensando en evitar el diálogo sobre competitividad. Vamos a tener que hablar de competitividad y de colaboración. Vamos a tener que hablar de competitividad y de consumo y de costo. Pero no podemos pensar ni siquiera por un segundo en evitar la palabra competitividad y sus consecuencias en el diálogo del supply chain. Porque esa competitividad es la única que nos va a permitir crecer. Si nosotros continuamos actuando
en la cadena de valor de la forma como estamos actuando hoy, vamos a continuar exportando exactamente lo mismo que estamos exportando hoy, que es lo mismo que estamos exportando desde hace, no sé, 50 años. El mismo banano, la misma flor, el mismo petróleo, la misma fruta. Y el valor adicional que tenemos hacia esa exportación es cada vez más limitado. ¿Por qué? Porque afuera, aún con un precio de 3.000 pesos el dólar, aún así no nos consideran competitivos. ¿Y por qué no nos consideran competitivos? Pues por lo que mostró Leonel en la gráfica. Porque las compañías más grandes que existen en el país ni siquiera están planeando utilizar lo que ya está disponible como tecnología. Eso nos retira del espacio de competitividad, pero tratando de contestar la provocación de la pregunta es, no podemos siquiera por un segundo concebir nada de tiempo ni de esfuerzo en evitar la discusión de competitividad, sino que lo que tenemos que hacer es atraerla, hacerla bienvenida, abrazarla y acompañarla de todas las otras partes, de la de colaboración, de la de tecnología, de la de inversión, de la de consecuencia, etcétera, etcétera. Pero en todos los casos empezando siempre con esa, con la de competitividad. Si no somos competitivos en un mundo globalizado, no tenemos ninguna esperanza de exportar algo. En el contexto de esta conversación, yo creo que es una palabra que se usa demasiado. Es como yo digo, es como el inglés en Hong Kong. Se habla mucho pero nadie lo entiende. De hecho, a mí me gusta el término colaboración requerida porque yo conocí al gerente de Unilever y él me dijo un comentario, porque él me dijo, nosotros en Unilever colaboramos con la gente que quiere colaborar con nosotros y con los que quieren pelear pues les peleamos. Entonces si miran mi trabajo sobre segmentación, de pronto el 10-20% de cualquier mercado va a ser genuinamente colaborativo. Hay mucha gente que dice que va a ser colaborativo, pero realmente 10 o 20% van a hacerlo realmente. Tienes que encontrar quiénes son y trabajar con ellos, porque ahí no vas a perder tiempo. Pero si vas a hablar con personas con colaboración oportunista, de hecho va a terminar dándole mucho servicio, vas a darle cosas que ellos no aprecian, que cuestan mucho producirlas. Entonces se trata de eso, entender el mercado, colaborar con gente que quiere colaborar, pero con gente que quiere ser demandante o ágil. Generamos la capacidad, lo hacemos completo y en algunos casos, como en el caso de Colombia, inclusive puedes terminar colaborando con tus competidores. En algunos mercados lo llamamos competición, porque quieres competir para competir contra otra persona, colaborar para competir con otra empresa en otra parte del mundo. John, y un comentario Just, sobre eso. La one colaboración thing about no that, es de las empresas, la colaboración es de las personas que trabajan en las empresas. O sea, empieza por uno. Y quienes tienen que tener el chip de colaboración somos nosotros, somos las personas, no son las empresas las que colaboran, son las personas que colaboran con personas de otras empresas. Ok, ahora hablemos un poco de tres conceptos. Nos han comentado la transformación de las cadenas de valor en redes de valor. Yo me atrevería a hablar de otro nivel sobre las nubes de valor. Y me atrevo a pensar en nubes de valor tomando los ejemplos que nos trajiste, Leonel, sobre propuestas de valor de estas empresas. Y la pregunta, incluyo aquí dos preguntas que me han llegado. Si esto no es para países de primer mundo y nosotros todavía tenemos que encargarnos solamente de arreglar cadenas de valor, si esto tenemos que todavía entender cómo no eliminar sino ajustar las intermediaciones en los mercados para ser más justos, ¿será que esto tendrá niveles o simplemente tenemos que ya integrar estos conceptos y tenemos que trabajar cadenas, redes, nubes, independiente de donde estemos? John.
Terminología. La terminología nos ha causado mucha confusión y el agregarle más y más términos es agregar más confusión. Yo personalmente creo que el término supply chain es un término horrible. Dice que estamos impulsados por el suministro, pero la verdad es que estamos impulsados por la red del valor, porque lo que se está buscando es valor y sabemos que estamos en redes. Entonces nosotros nos hemos alejado de un mundo en el que los supply chains compiten con otras supply chains, a uno donde compite una red con otra red. Si miras las aerolíneas, si miras por ejemplo One World o esa alianza que se tiene, ellos son una de las primeras organizaciones en el mundo que eran redes que eran compartidas, que comparten recursos, que compiten la una con la otra, pero al mismo tiempo colaboran el uno con el otro. Yo creo que ese es el modelo que tenemos que buscar en el mundo ahora. Tenemos que limpiar la tecnología y educar a las personas para que sepan genuinamente a qué se refiere esa terminología. Ahí está el problema, creo. José Leonel. Recomendación sobre eso es, My yo creo que no hay que recommendation esperar, yo creo que on hay that is que actuar. Y en una de los 5 pasos que mencionábamos en las últimas diapositivas, implemente cosas pequeñas, empiece por cosas pequeñas, empiece a probar, empiece a integrar a sus socios de negocio en estas ideas. No lo hagan solos, siéntense con sus socios de negocio a diseñar pilotos, a diseñar con corto alcance pero con impacto, pero hay que actuar. No creo que haya que ir seguramente paso a paso para poder, porque cuando lleguemos y vamos paso a paso, cuando lleguemos a Industria 4.0 estaremos en el 2030 cuando ya van en virtualización y van. Entonces yo sí creo que hay que ir empezando. Yo tengo un comentario adicional y es el relacionado con lo del primer mundo y la exclusividad de ciertas tecnologías y ciertas prácticas para el primer mundo. Yo no lo veo así, yo no lo veo para nada, no veo ningún ejemplo en el que yo pueda decir esta sección o esta parte de supply chain o esta tecnología es exclusiva para alguien del primer mundo. Yo he tenido la oportunidad de vivir 25 años entre Estados Unidos y Europa, en 9 países, todos del primer mundo. Y llego a mi país después de los 25, 26 años de estar viviendo por fuera y de estar viajando por el mundo en tareas de supply chain, en tareas de logística, y me encuentro en mi país cosas absolutamente extraordinarias y talentos absolutamente extraordinarios que envidiarían las mejores universidades del primer mundo. Entonces no creo que haya espacio para pensar es que los del primer mundo tendrían mayor apetito por este tipo de práctica o por este supply chain o por esta tecnología y es de uso y utilización exclusiva para ellos porque nosotros somos amigos del folclore y del amarillo, azul y rojo. No, yo no lo veo así y no creo que exista, y me gustaría desafiar a alguien que me presentara un ejemplo en el que una parte de la cadena de valor podría ser exclusiva del uso de la primera del país más desarrollado. Ok, continuando con esta línea de la pregunta por el desarrollo, me llegaron 2 preguntas acá. ¿Cómo preparar el talento para 4.0? Y otra pregunta que nos dice o nos comenta en la pregunta que tenemos serias barreras de mala remuneración, mala formación, mal apoyo inclusive de las empresas para formar y no se le está dando un rol integral a la supply chain. ¿Cómo cohesionamos esa inquietud respecto a la preparación? Frente al tema de la preparación, yo creo que hay 2 escenarios. Está la gente actual que tenemos en logística, que en algunos casos no son los millennials o no están, digamos que cerca y son como tan amigos de la tecnología, y están los que ya vienen con ese chip. Digo yo venimos también porque yo estoy en la frontera.
yo creo que son dos escenarios. Hay que lograr tener los dos funcionando al tiempo, porque tampoco significa tener solamente talento millennials para que poder adoptar la tecnología de Industria 4.0 en las compañías. Pero sí hay que tratarlos de manera diferente, y hay que lograr tener divergencia en el talento humano logístico. Hay que llegar a tener gente que, como decía Juan José, venga y desafíe los procesos que se hacen hoy en día, que haga preguntas de por qué se hace así y por qué no lo hacemos de esta manera, que rete y desafíe el proceso. Ahora, yo creo que de pronto si tenemos gente en el área logística nuestra que no es muy amiga de la tecnología y de estar en esa vanguardia, hay procesos de sensibilización que arrancan con cosas tan sencillas como, por ejemplo, enséñeles a usar Rappi o enséñeles a usar Cabify o Easy o alguna de esas aplicaciones. Hay que empezarlos a involucrar en esos procesos. Este es un tema en el que yo tengo unas opiniones bastante fuertes. Yo creo que se pierde mucho dinero en las organizaciones en entrenamiento y desarrollo. Por ejemplo, en una organización alguien puede entrenarse en negociaciones, pero no todo el mundo necesita esa habilidad. Lo que yo digo es cuando miras la segmentación, miras cuáles son tus clientes colaborativos, tú haces una ingeniería genética en tu organización, buscas a las personas que tienen la mentalidad que corresponde, quién tiene la mentalidad de relaciones y la metes en el segmento que corresponde a ese segmento y los entrenas en eso. Por ejemplo, quién está listo para tomar riesgos, metámoslo en un grupo ágil y que trabajen con clientes que quieren respuesta rápida y demandante. Entonces creo que tenemos que saber muy bien que podemos entrenar diferentes segmentos de personas en la organización dependiendo a qué segmento nos referimos. Por ejemplo, los programas IBM o los programas de entrenamiento en el mundo están muy desactualizados porque no han cambiado su currículo, no han dejado esta idea de pensamiento súper graduado. Por ejemplo, les vamos a dar más de finanzas, más de producción o más de marketing. No queremos más eso, queremos más temas integrados en los MBAs y pensar más en el comportamiento para que cuando le mandemos a la gente al mundo que ya tiene una idea de cómo es el mundo real, a mí no se me ocurre una universidad en el mundo que esté haciendo eso en este momento. Esta pregunta me parece a mí que es de la mayor importancia. This question I think is Y es trascendental para el futuro del país y es el proceso educativo que tenemos. Yo me atrevería a pensar que de alguna forma nosotros logramos adquirir un concepto muy claro que es: a través de la educación vamos a lograr movilidad social. No conozco ningún colombiano de los 48 millones que vivimos en este pueblo, no conozco ninguno que no comparta ese principio. A todos nos metieron en la cabeza que había que estudiar y estudiar más. Y seguimos en la adquisición de conocimiento. Pero cuando uno va al administrador del conocimiento, al repartidor del conocimiento, que supuestamente debería ser muy ligado a la universidad, uno se encuentra con unas deficiencias de concepto absolutamente enormes. Como por ejemplo, el muchacho que entra a estudiar ingeniería civil, ese muchacho en el periodo número 1 ya sabe lo que va a aprender en el periodo número 2, número 7 y número 10. Eso ya está planeado, eso ya está decidido. Cuando el muchacho termina en el periodo número 10, su familia hace una fiesta porque el muchacho es un profesional. Y estamos todos muy contentos porque está incrementando su posibilidad de movilidad social. Pero eso no es lo que la empresa necesita. Eso no es lo que demanda la corporación. ¿Por qué? Porque es que la entidad que está proporcionando ese estudio
No sabe en ese momento qué es lo que la empresa se va a inventar dentro de 3 periodos. Entonces, ¿cómo puede en alguna parte del mundo pensar, no, es que yo soy capaz de definir el pensum que le voy a colocar a este muchacho en los próximos 10 semestres, y el muchacho sale a buscar de qué va a vivir? Y les voy a contar, le pido que me disculpe, me demoro un minuto en este ejemplo, que es un ejemplo muy gráfico. Cuando regresé a Colombia, me senté con el señor director del banco BBVA para América Latina. Yo estaba haciendo una asesoría para una universidad muy importante en Bogotá, y le pregunté al señor cómo nos ve, cómo nos está viendo como entidades educativas. Y el tipo guardó silencio un rato y me dijo, los veo absolutamente iguales a todos, a la suya, a la otra, al del estrato 3, al del estrato 2, al del estrato 1, los veo exactamente iguales a todos. Ustedes no saben qué es lo que le están enseñando al muchacho, no saben qué es lo que le deben enseñar al muchacho, porque yo no lo he inventado todavía. Si yo no lo he inventado, usted no se lo pudo haber enseñado. Entonces lo invito mañana a que venga conmigo y yo le demuestro eso que le estoy haciendo. Entonces me invitó al día siguiente a ejecutar 3 entrevistas que él realiza una vez a la semana. Él entrevista solamente para tomar el pulso de qué hay en el medio ambiente. Entra el primer muchacho, Diego lo mira y me dice, quédese allá señor un segundo, me dice, 24 años, estrato 3, papá y mamá detrás del muchacho empujando, te aseguro que el tipo no sabe nada. El muchacho ni siquiera ha abierto la boca, ni siquiera ha dicho buenos días. Entra el muchacho, se sienta el muchacho y le pregunta, bueno, ¿y tú qué sabes hacer? Y el muchacho contesta, yo soy economista de la Universidad de La Salle, estoy haciendo mi práctica en Corona, y apenas abran los cupos para la universidad voy a empezar a hacer mi maestría. Entonces Diego lo interrumpe y dice, ¿tú qué sabes hacer? Y el muchacho en ese momento pierde tracción y repite el cassette. Yo soy economista de la Universidad de La Salle, estoy haciendo mi práctica en Corona y ahora voy, la misma cosa. En 3 minutos Diego se da cuenta que el tipo no tiene ni idea dónde está parado y me lo quiere demostrar. Saca el cajón y coge un papel y con cierta arrogancia se lo arroja al tipo. A ver, coja esto y dígame usted, señor economista de la Universidad de La Salle, dígame cuánto le puedo prestar a esta compañía con este balance. El muchacho empieza a sudar, obviamente, ya no es de pérdida de tracción, sino pérdida de dignidad realmente. Y el tipo mira el papel y le dice, me falta información. El tipo no tiene ni idea dónde estaba parado. Y ese es el producto que nosotros sacamos al mercado y lo llamamos economista. Y ese muchacho es un muchacho, esta es una historia de éxito, porque ese es un muchacho que está pensando en continuar en el proceso educativo para continuar avanzando en su movilidad social. Después de que me hace esa demostración, Diego voltea y le dice al tipo, quedas contratado. ¿Qué me he perdido? La película, ¿no? Y el muchacho sale feliz. Entonces le digo yo, Diego, ¿lo vas a contratar? Dice, sí, claro, es que este está perfecto. ¿Y por qué? Es que este camina hacia adelante, este habla español, este se baña. Le pregunto, ¿cuánto te gastas tú en entrenamiento? Me dice, a este muchacho le tengo que meter más o menos unos 8 meses dedicado para que el muchacho sea capaz de leer un balance general y sea capaz de contestarme la pregunta que le hice. Da risa, pero no da risa, porque ese es el muchacho que va a entrar a nuestra organización y va a empezar a trabajar, a tomar decisiones sobre el futuro de nuestro país. Entonces el problema, y por eso me parece que la pregunta es de la mayor importancia, el problema es casi que cultural. Le metimos entre las orejas al muchacho que tenía que ir a la universidad para que fuera profesional y pudiera lograr la movilidad social, pero no nos preocupamos nunca de demandarle a la universidad que hiciera la cosa correcta, ni nos preocupamos nunca de demandarle a la universidad de que porque el muchacho estaba pagando solamente el salario, la matrícula de un estrato 2, tenía que recibir la educación de segundo nivel. Por Dios.
Ahí es donde está, creo yo, el principio del problema. Es un problema estructural y es un problema cultural. Y definitivamente en educación estamos muy atrasados. Ok. Muchas gracias a los 3 participantes, conferencistas, por todos sus aportes. Agradecemos a nuestros conferencistas de la mañana y al profesor López su participación en este encuentro. El almuerzo de hoy es una invitación del Comité de Logística del Valle del Cauca y se servirá en la plazoleta café del Centro de Eventos Valle del Pacífico. Que disfruten el almuerzo y les recordamos puntualidad a las 2 de la tarde para iniciar nuestra agenda.